Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y antes de comenzar con nuestro invitado, que ya está conectado porque es hombre puntual, frase del líder Tjalala: ¡Jodido! Lo único que los periódicos no te mienten es en la fecha. Y bueno, aquí el uno dice que hoy es martes 19 de mayo, el otro también dice que es martes 19 de mayo. No se han de haber puesto de acuerdo para decir que hoy día no es hoy día, pero bueno. Pero bueno, mi querido, está con nosotros el ingeniero Roberto Aspiazu, hombre, no es Energizer, pero es la cámara de energía, no vayan a confundir. Y él le voy a preguntar, Roberto, ¿qué fue? Qué gusto ver a vuestra merced. Hoy sí es martes 19 de mayo, ¿no es cierto? Así es. O sea que no han mentido los periódicos. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. A ver, maestro, leí así al paso que Masar está a 1,5 metros de tope. Pero de nuevo, la energía hidroeléctrica es maravillosa, todo lo que tú quieras, pero depende de que haya agua, de que llueva. Y cómo está en este instante, a la fecha, al sol de hoy, como dicen algunos, 18 de mayo. ¿Qué pasaría si en este momento, por las razones que sean, necesitamos generar con lo que tenemos, sin comprarle a nadie, la energía suficiente para cubrir la demanda, con todas las armas que tengamos? ¿Cómo estamos? Este rato sí, pero en definitiva desde abril se han venido produciendo cortes intermitentes, sobre todo en el parque industrial de Durán, por citar un caso, pero también aquí en Quito. Y en verdad no había una explicación satisfactoria porque supone que hay suficiente capacidad de energía hidroeléctrica, lo que hace suponer que son problemas que se refieren más bien a subestaciones de transmisión. Porque sabemos bien que el Sistema Nacional de Electricidad sigue en estado de tensión, por llamarlo así, es decir, está funcionando al límite, y eso determina que se produzcan eventualmente estas interrupciones que no tienen una explicación satisfactoria y que normalmente se procura que pasen desapercibidas y sin reclamos. Pero recientemente en un evento me topé con el gerente de una de las acerías, que hay dos en el país. Ande Guiadelca. Pero finalmente lo que me contó es que desde abril tiene recurrentes interrupciones del suministro de energía para la fábrica, que consume 38 megavatios. Claro, Así que es una cantidad significativa, pero también una señal de que sigue habiendo problemas en el sistema y estamos a la espera, en definitiva, como sector privado, que se promulgue la reforma del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Recordar que hubo una tercera reforma a la LOSPE, que es como se llama comúnmente, en marzo del presente año, la tercera en lo que va a este gobierno, y falta ahora la reglamentación respectiva para tener ya, esperamos, un marco de referencia sobre la base del cual puede impulsarse de una vez por todas toda esa inversión privada que se mantiene represada en energías renovables no convencionales, que incluyen también hidroelectricidad hasta 100 megavatios y energía de transición. Y ahora últimamente también se ha abierto el factor tecnológico y ya no hay restricción como había antes respecto a la generación termoeléctrica también, es decir, energía en firme. A ver, vuestra merced ha dicho dos cosas importantísimas. Primero, que el sistema eléctrico en el Ecuador está al límite. Pero, perdón, yo soy un lego en la materia, sé que aplastarle el interruptor para que haya luz y aplastarlo para que se acabe la luz. De ahí nunca me ha interesado saber cómo es que llega la luz. Después ya uno sabe, ¿no? Pero, a ver. Pero nada en la vida puede estar operando al límite. Porque cuando tú estás al límite, cualquier cosita
te destruye porque estabas al límite. Si estoy al límite de que si me faltan 100 globos, 100.000 glóbulos rojos, tengo una anemia perniciosa, donde me llegan a faltar, me muero. O sea, imagino yo que en un sistema complicado como el tema eléctrico, que tienes que generar, que tienes que tener las líneas de transmisión, luego tienes que tener la distribución, no es un paso, son 3 pasos. Los 3 pasos están al límite. Es correcto, y hay un estudio de SENACE, el órgano que se encarga de los temas relacionados a la parte de transmisión, generación, distribución, y es el órgano principal del sistema en cuanto a planificación y cómo funciona. En definitiva, decía que tiene un estudio en donde da cuenta que hay más de una docena de estaciones de transmisión en distintas partes del país, principalmente en la costa, Ya, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El Oro, ya, que están trabajando al límite, lo cual determina que sean sectores expuestos a que aun cuando exista suficiente generación, se pueda dar problemas de cortes porque estas estaciones están funcionando al límite de su capacidad, lo cual determina de que sin una programación previa puedan eventualmente desconectarse, interrumpiendo el suministro de energía eléctrica a amplias comunidades. A ver, Roberto, hay una pregunta que siempre he querido hacer y a veces me olvido, bastantes veces me he olvidado. Supuestamente nosotros tenemos un sistema nacional interconectado, ¿eso sigue existiendo? Correcto, sí. Ya, De manera extensiva se habla de un sistema nacional de electricidad, ok, pero pero el sistema nacional interconectado es parte ya, ya. del sistema nacional, Ahí ¿no? viene mi pregunta. Yo me imagino que si el sistema es interconectado es porque eso es lo que la técnica aconseja, manda, etcétera. Pero hago una pregunta del que no sabe, una pregunta de pura lógica que inventó el griego Bobo Aristóteles. Pero cuando tú estás interconectado y te falla una línea de transmisión, ¿se te jode todo o no? O sea, el problema de partes del Sistema Nacional de Electricidad es que no hay capacidad de cargabilidad de energía o esa cargabilidad con miras a que nuevos proyectos, dígase de energías renovables no convencionales o hidroeléctricas o de transición se incorporen, puede haber una limitación en cuanto a que no hay posibilidad de que esa carga de energía pueda darse en determinados sitios por precisamente la falta de capacidad de transmisión o una limitada capacidad de transmisión. Por decirle un caso, en la provincia de Imbabura, la cargabilidad en este momento alrededor de Ibarra está en 30 megavatios. ¿Ya? Se han presentado proyectos de interés a raíz de que se abrió la posibilidad de las iniciativas privadas no solicitadas, no contempladas en el plan maestro de electrificación. Digo, hay un requerimiento como de 500 megavatios. Es obvio que usted va a tener que discrecionar respecto a quienes van a poder cargar energía y quienes no. Y es una de las razones por las cuales en la última reforma a la LOSPE que estaba mencionando en marzo del presente año, Ujú. ya se dispuso, cosa que antes no estaba aclarado, que sea el Ministerio de Ambiente y Energía el que tenga la discrecionalidad de decidir cómo se va a ordenar las prioridades en lo que tiene que ver con las solicitudes presentadas, que entiendo guardarían relación también de mm, tiempo, prelación Ya, por el tiempo. ya, first in, first out. A ver, dos cosas, pero si yo tengo 30 que puedo distribuir y demandan 500, oigan, y siendo mago, pues, Rodolfo, pero eso está en el papel. ya, ya, Eso está en ajá, el papel, ¿no? Porque en definitiva no se ha ya, avanzado ok. con estos temas relacionados a la iniciativa privada no Pero debería solicitada, avanzarse, pues. porque faltaba Claro, el complemento que ahora se está dando a través de la tercera reforma a la LOSPE para aclarar esta situación. ya. Porque se suponía que hay un paquete pendiente de 1.000 megavatios, eso es lo que dijo la anterior ministra del área en cuanto a la cantidad de solicitudes en su momento recibidas para estas iniciativas privadas no solicitadas, pero de lo que se desprende de la reforma a la ley y del propio proyecto de reglamento que aún no ha sido sancionado,
es que se apunta con mucho a que la empresa privada ayude a solucionar las deficiencias que tienen las empresas públicas en lo que tiene que ver con Con todo, transmisión con todo. y transmisión y distribución, ¿no? Sí, sí. A través de un esquema en base al cual las empresas privadas, que normalmente son grandes consumidores, importantes consumidores, de alguna manera financien, ayuden a financiar a las empresas públicas para que éstas tengan mayor capacidad en lo que tiene que ver con transmisión y distribución para garantizar el suministro en determinadas zonas del país donde hay interés de estos inversionistas en que se mantenga la regularidad y la seguridad en el suministro. A ver, tres cosas antes de que me olvide. Primero, han mencionado que ya la LOSPE tiene tres reformas y que vamos a la cuarta, ¿correcto? Pero No, no. tiene dos y va a la tercera. Hay tres reformas a la LOSPE, que el ciclo Mm, es la ley antiapagones 1 en enero de 2024, ya, recién posicionada el gobierno. ya. Después vino la ley antiapagones 2 en octubre de 2024, ¿Ya? que recién se reglamentó un año después. Y ahora en 2026 ha salido la tercera Ya, ok. reforma a la LOSPE. Es decir, son tres reformas para cumplir un mismo ciclo, en el Ya. sentido de fijar las condiciones para que los inversionistas privados puedan venir para desarrollar proyectos relacionados ahora a distintas fases del Sistema Nacional de Electricidad. Originalmente solo era generación, pero después ya con la ley antiapagones 2 esto se fue ampliando a transmisión, distribución y ahora de alguna manera esto se afianza con la posibilidad de que la inversión privada también pueda asistir a la empresa estatal a fin de dotarla de No, infraestructura que en este momento no no tiene, dispone no y que tiene. no tiene la capacidad de No. inversión para efectos de construir las facilidades tampoco. Ya, a ver, otra pregunta del ego, pero si la ley madre es de enero del 2024 y se le han hecho tres reformas, yo pregunto así ingenuamente, ¿y por qué no pusieron eso desde el principio en la ley? No era más fácil, o sea, por lógica elemental ahorras tiempo, obtienes mayores beneficios, pero no, sale en enero del 2024, estamos mayo del 2026 y estamos esperando un nuevo reglamento. Así no Es se va a ningún correcto, lado, pues sí. Roberto. Pero el problema pasa porque el sistema funciona con un enfoque sumamente estatista, Eh, derivado de la Constitución, de la ya, propia ley, y no solamente ya, eso, sino que los reglamentos y la normativa secundaria también están atravesados del mismo estatismo. ya. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que aborda esta última reforma a la LOSPE está relacionado al desglose de cuándo la inversión privada puede venir a asistir la falta de inversión pública. Sí, Esto respondió a un Roberto, fallo de la pero, Corte sí, Constitucional sí. reciente, donde justamente se limitó el alcance de una reforma legal vinculada a lo mismo, y ahora sencillamente lo que se procura es que a través de esta nueva reforma ya quede suficientemente claro cuándo se puede apelar a la inversión privada para construir proyectos en las distintas fases, sea generación, transmisión, distribución, comercialización y también alumbrado público. Ah, sí, Ahora claro. está incluido alumbrado Ah, qué público en la bueno, reforma qué como bueno. una posibilidad para la inversión privada. Ya, pero, a ver, yo hago de nuevo una preguntita. Está bien, o sea, entiendo entonces que todas las reformas que se han hecho son positivas a la ley, ¿de acuerdo? A ver, breve comentario. La ley antiapagones 1 fue una ley de la burocracia para la burocracia. ¡Ja! La ley antiapagones 2 fue ya un enfoque renovado Ya. y en definitiva ya se dejó abierto esto de que para proyectos no contemplados en el Plan Maestro de Electrificación se permitía la iniciativa privada no solicitada, Mm. que en definitiva abre un espacio interesante para avanzar. Ahora, en esta última reforma, que ya no la han ya denominado Ley Antiapagones 3, pero podría eventualmente calificárselo así, hay figuras nuevas como el Distrito Autónomo Energético, que ¡Hostias! apunta en la dirección de que
se puedan crear en el país sistemas que funcionen como pequeñas empresas eléctricas, con generación, transmisión, distribución, comercialización y eventualmente hasta alumbrado público, ¿no? Qué maravilla. Y es una figura que ya viene funcionando en otros países con éxito. En definitiva, se la está trasladando a la legislación ecuatoriana para brindar soluciones a, por ejemplo, la industria camaronera o la industria minera, que necesitan convertirse en autogeneradores porque ya la regulación dispone que en cualquier momento pueden ser desconectados de la red pública de electricidad sin explicación alguna, sin satisfacción alguna. Claro, pero disculpa mi ignorancia, pero el último dato que yo tuve es que el Ecuador exportó más de 8.000 millones en camarones y que el potencial minero del Ecuador, difícil de calcular, pero es enorme. Y tú me dices Sí. que la ley dice que a esa gente que va a generar, que el uno ya genera 8.000 millones y que el otro puede generar quién sabe cuántos miles de millones, los puedes desconectar cuando el Estado le da la gana. Este es un Tienen que país de buscar imbéciles, pues, soluciones hermano. de autogeneración. Ah, Eso ya está previsto desde algún tiempo a la fecha y ya se ha venido moviendo la industria, tanto camaronera como minera, buscando este tipo de ya, solución pero eso cuesta, permanente. Roberto, pero eso cuesta plata. ¿Hay Sí, alguna claro, claro que cuesta compensación para plata. esa gente? Si tú le dices Claro yo, que cuesta plata y, por ejemplo, para los mineros significa tener que buscar un socio estratégico que se ocupe de la sí, generación, pues ellos no son, porque ellos de modo propio no, pues no lo ven como su core business, no, pues además su son negocio mineros. principal, Claro, son y eso mineros, no son, determina. ya, Pero bueno, eso está caminando ahora, ¿no? Los ya, grandes proyectos ya, mineros que están ya establecidos y por desarrollarse ya están ya, buscando soluciones energéticas permanentes con socios estratégicos ya, y esto está caminando en esa dirección. ya. Las acerías también tienen que hacer lo propio y las camaroneras han venido avanzando, pero de cifras aproximadas que uno puede tener, apenas el 10%, poco más, de todo el hectariaje de camaroneras que hay en el país están conectadas al sistema nacional interconectado, básicamente por el hecho de que es una industria que funciona en zonas aisladas por fuera del ámbito Claro, donde la red tiene sí, alcance. sí, pues, o Aunque sea, algunos ya han comenzado a desarrollar proyectos, por ejemplo, fotovoltaicos, el grupo Santa Priscila, el y primer creo que esa es exportador, la dirección. es el primer exportador de camarones del mundo, el Grupo Santa Sí, es Priscila. correcto, así es. Ah, Sí, o sea que, a ver, el paisito en algunas, cuando no lo joden a la gente que genera trabajo y riqueza, se puede llegar a grandes lugares. Mira lo que pasó con el banano, cuando no lo claro. jodían. Hasta que por ahí salió un señor con una ley que hasta le pusieron su nombre. A ver, déjame explicarte también A algo que es ver, interesante, explique su que merced. para efectos de aumentar la competitividad, la industria camaronera está requiriendo mayores cantidades de energía para los procesos de aireación de las piscinas y lograr de esa manera mejorar los rendimientos productivos. Entonces, hoy por hoy están dependiendo de unidades de termoelectricidad que consumen diésel o fuel oil. Que está Y carísimo. es una energía bastante más cara Claro, que aquella que ellos podrían conseguir a través del claro. el sistema nacional. No, no, O de sí, hablemos del sistema de interconexión, porque eventualmente, pues para el sector industrial promedio está alrededor de 13 centavos de dólar el kilovatio hora, pero si hay este tipo de generación, los costos están más bien en el rango de 30 a 36 centavos de dólar el kilovatio hora. Esa es la diferencia casi el entre triple, uno y otro casi en el cuanto a triple, provisión de energía. casi el Entonces, triple nomás. evidentemente, el sector camaronero está buscando soluciones que le resulten más económicas y que permitan mejorar su rentabilidad, sostenibilidad. Claro, pero es que aquí viene de nuevo el huevo y la gallina. A ver, con el tema de la guerra de Irán y la cerrada de Hormuz y la disparada de los precios del petróleo, del gas licuado de petróleo y de todos sus derivados, incluido el diésel, los precios obviamente a nivel mundial se dispararon. Y eso no es culpa ni del presidente Milei, ni del presidente Lula, ni siquiera del imbécil ese que tienen en Cuba de Díaz-Canel, ni de peor de Novoa, porque en Ecuador hay que buscar una lupa en el mapa para verlo. Ya, pero mientras no se arregle eso,
el diésel va a costar más de lo que ya les costaba, porque se disparó en todo el mundo. Pero ¿cuál es la solución? Vámonos a lo eléctrico. Pero el Estado no tiene capacidad para darles la alternativa. Entonces, está entre la espada y la pared. O me jodo o me jodo. O sea, no Sí, puede no, ser, pues. y creo que la crisis de abastecimiento de combustibles que hemos afrontado recientemente también nos obliga a ir pensando seriamente en la necesidad de que por lo menos en escenarios del precio del crudo medio bajo ya tengamos libre comercialización de Pero combustibles, no está en en el la ley, sentido de que Roberto. Perdón, no pero eso no estar es... cada mes teniendo que fijar los precios de los combustibles y generar por esa vía un factor de especulación que finalmente se reflejó recientemente en las gasolineras del Ah, país. no, pues fue una Y yo locura. veo que también hay la predisposición de responsabilizar a los distribuidores de combustibles cuando en realidad es un problema de la cadena y debemos avanzar en la dirección, en base a lo que decía, a que el sector privado puede importar combustibles. Pero tengo una pregunta. ¿No supuestamente está en la ley que se puede importar combustible? Sí pueden, pero dependen de la infraestructura de Petroecuador, no Ah, tienen ya. Ok. infraestructura Ya. propia. Entonces, parte del problema está relacionado a de que las actividades de comercio internacional de crudo y de derivados está totalmente en manos de Petroecuador. Entonces, lo que hay que hacer es ir rompiendo ese monopolio para ir generando condiciones de mercado y yo digo también crear una cultura en el pueblo ecuatoriano también de no ser tan dependiente de esto de los subsidios que finalmente pasan factura como la que acabamos de ver. El que tuvo que hacer una cola de 3 horas supuestamente para abastecerse de gasolina extra, el momento que se agotó la extra y tenía que ponerle super, le puso super, ¿no es cierto? Entonces, claro, el tema pasa porque hay incremento de costos, pero en los países vecinos el tema funciona así, es decir, el momento que sube el precio internacional, pues obviamente en el mercado interno hay un juego de libre oferta y demanda, y aquí hay que generar una cultura de que tarde o temprano tendremos que manejarnos un esquema de esa naturaleza en donde haya una garantía de que el suministro no va a depender de un solo Claro. actor, Claro. que desgraciadamente por las condiciones monopólicas que aplica, pues resulta de que hubo atrasos en lo que tiene que ver con la importación de derivados de diésel y gasolina. Obviamente la capacidad de almacenamiento en lo que tiene que ver en tanquería de Petroecuador es apenas 3 días. 3 días. Entonces, no hay una verdadera reserva. Es decir, Esto es broma. si tú tuvieras un mercado abierto, probablemente Ecuador debería tener, di tú, 7, 10 días mínimo Claro. para tener una capacidad de combustible almacenado para cualquier contingencia que el día de mañana puede presentarse en cuanto al atraso de la logística de las importaciones, porque no deja de ser una paradoja que siendo nosotros un país petrolero, en este momento estemos dependiendo del 73% de importaciones de diésel y del 67% de importación de gasolina. ¿Por qué? Porque nuestras refinerías apenas están en este momento refinando 91.000 barriles por día y la necesidad de consumo interno está en alrededor de 300.000. Saca los números. 3.5 veces menos. Ya. Diario, ¿no? Diario, claro. 3.5. Una pregunta así medio para comparar. Tú dices que tenemos 3 días. Ya. Yo sé que De no. almacenamiento de derivados. Sí, De sí, crudo sí. un poco Sí. más, Sí, pero también pienso que es ya. insuficiente lo que hay. Pero quedémonos con los derivados ahorita, 3 días. A lo que tú hayas oído, comentado o sepas, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene? Estados Unidos tiene como 1.000 millones de veces más carros que Ecuador, por si acaso, ¿no? Pero ellos no tienen 3 días de almacenamiento. No, pues. Y No, pues. pregúntale a los chinos que este rato han podido pasarse semanas sin el abastecimiento regular de crudo de los iraníes. Pues tienen una reserva estratégica monumental. Pero evidentemente nosotros no tenemos esa Ya, reserva. Y si tú haces un análisis, Roberto, pero yo no te pido lo de China y de Estados Unidos, pero lo que tú dijiste, tener por lo menos 7, 8 días, no 3. y los almacenamientos que tiene a disposición Petroecuador a nivel nacional pasan normalmente con llenos de 96, 100%. O sea,
pasan muy llenos, ¿no? Con esto te quiero decir que refleja que deberíamos tener una capacidad adicional de almacenamiento para tener más holgura el momento que se presentan situaciones como la que estamos atravesando, que la logística marítima tiene problemas como consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico, se producen los desfases, entonces ahí, pues este es un tema que se vuelve crítico, ¿no? No, totalmente, totalmente crítico. Y por suerte que nosotros tenemos petróleo. Los países que no tienen petróleo tienen que estar maldiciendo en 14 idiomas y 7 dialectos. Pero una pregunta, aumentar la capacidad, digamos que tenemos un X de capacidad de almacenamiento de derivados. Aumentar ese X al doble, más o menos, ¿cuánto cuesta la infraestructura? Espérate un ratito. A ver, Antes de eso, te quiero hacer una explicación a ver, adicional dale, sobre el problema que tuvimos recientemente. a ver. Fue la aplicación del toque de queda. Porque tú tienes, en el Ecuador, tienes lugares que los puedes abastecer vía poliductos. Pero hay otros lugares en donde no hay poliductos. Hay Y camiones. tú tienes que trasladarlo con camiones tanqueros. ¿Mm? Pero ese traslado, esa logística, es una logística de 24 horas, porque los caminos, si no son distantes, no son buenos caminos, pero lo cierto es que tienes que tener ahí una masa de vehículos tanqueros que están continuamente abasteciendo las 1.300 Sí. gasolineras que están distribuidas en todo el territorio nacional, de modo tal que hay un factor adicional en donde el tema que estamos conversando se complicó como consecuencia de una situación vinculada a temas de seguridad pública interna. Que por suerte ya se acabó. Y Y ya se acabó. ha dicho el señor ministro que después del feriado no va a haber ningún toque de queda. Y hasta ahora el ministro Reinberg es de los que cumplen su palabra, al menos en mi opinión personal. Pero en todo caso, ¿cuánto costaría que en vez de tener almacenamiento para 3 días tengamos para 6? O sea, duplicar la capacidad de almacenamiento. O A vuelo sea, de pájaro, más o menos, ¿cuánto? decenas de millones de dólares, Puta, inversión que no está no realizando tenemos plata. Petroecuador desde hace tiempo, porque nosotros como Cámara de Energía ya hemos alertado al Ministerio y a Petroecuador de que la infraestructura que tienen en lo que tiene que ver con almacenamiento, distribución, comercialización de combustibles tiende a la obsolescencia y que si no hay inversiones de repotenciación, en 2 o 3 años va a haber problemas graves. Y la razón por la cual estamos promoviendo una mesa técnica público-privada para discutir estos problemas, para ver la posibilidad de que los privados puedan invertir en almacenamiento de combustibles y no depender de Petroecuador. Ya ha habido intentos de una de las empresas comercializadoras empezar a importar directamente Y y creo que esto va a ser factible en la medida que nos mantengamos en escenarios de precios del crudo bajos medios, que creo que nos vamos a mover en esa dirección el momento que termine la contingencia de la guerra del Golfo Pérsico y los precios vuelvan a una relativa normalidad. sí, pero una relativa normalidad una vez que termine el problema de Hormuz, porque ya yo vi ya el video que sacó la República Popular China oficial, en alta definición traducido a 11 idiomas. O sea, los chinos hacen las cosas bien hechas, ¿no? Entonces está Trump hablando de lo que hay que hacer y que Irán no puede tener una bomba nuclear y que hay que abrir el techo de Hormuz, y la cámara lo enfoca a Xi Jinping haciendo así, asintiendo. O sea que es cuestión de tiempo que se abra Hormuz. Pero igual, eso va a tomar un tiempo normalizar, porque tienes represado un montón de Sí. cosas. Pero la idea es que el petróleo que ahora está en 100 y pico, dependiendo de cuál es, no vuelva a 67, esté alrededor de No, 80. O sea, ¿tú la, qué crees? la cifra que he escuchado es que el crudo se estabilizaría en este momento, por lo menos en una primera fase posterior al Ajá, término del conflicto armado en el Golfo Pérsico, alrededor de $75. ok. Pero ya no son 60 y pico, ya son 75. No, pues ya es una cifra Pero es más un manejable. claro, es un alivio 25 dólares por debajo de lo que está en este momento, por barril, más pues, o ¿no? menos. Por ¿Ah? barril, por barril, es un montón de plata. Ahora, Es un montón de plata. otra pregunta que parece una perogrullada, me perdona si es una perogrullada. Yo soy un país y genero, porque tengo 30 hidroeléctricas, chuta,
X megavatios los genero, los produzco. Tengo hidroeléctricas, tengo plantas nucleares como Francia, pero me da la impresión de que si no tengo capacidad de transmisión me puedo meter por donde sabemos todo aquello que la capacidad de transmisión no pueda llevar, ¿no es cierto? O sea, la respuesta es que se tiene que trabajar en la dirección no únicamente de aumentar capacidad de generación, sino de transmisión, distribución, comercialización, alumbrado público. Es decir, esto tiene que ser visto como un tema integral. Desde el punto de vista estratégico, la transición de un escenario en el cual hay muy poca inversión pública a que haya inversión privada va a requerir de una planificación de transición en donde se privilegie el alquiler de unidades de generación sin perjuicio a que se puedan comprar unidades, pero en este momento hay una enorme demanda mundial que determina que la entrega de estas turbinas termoeléctricas pueda exigir tanto como 3 años, desde el ¿Qué? momento que usted hace 3 años. ¿Tres? 3 años, desde el momento que usted hace Ya, 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 el ya. down payment, el pago inicial, Ya, ya, hasta ya. que le entregan el equipo y funcionando. Así que está bien pensar de que hay que renovar parque térmico que ya cumplió su ciclo natural de funcionamiento, 30, 40 años en algunos casos. Realmente hay problemas de obsolescencia en el parque termoeléctrico ecuatoriano y hay que caminar también en esa dirección, pero coyunturalmente hay que pensar también en opciones de alquiler. Sí, porque... Calcule usted que el año pasado, Ujú. cuando tuvimos la crisis del 2024, el déficit estaba estimado en 1080 megavatios, Ya. ¿correcto? Mil ¿Se acuerda? ochenta. Que Sí, sí, una sí. cifra que se repetía y se aparecía en los medios casi todos los Y días. que era fácil de Y, acordarte porque si le quitas el punto era 1080 como el famoso veneno. 1080. Claro, era facilito. bueno, en todo caso, en ¿Cuánto es el ahora? 2025 se anunciaron adquisiciones por 979 megavatios. Adquisiciones y alquiler combinados. Y Y este año se está anunciando 970 megavatios. Lo que quiere decir que si hemos hecho algo, únicamente lo que hemos venido haciendo es más o menos para compensar el incremento de la demanda, pero no más allá. no, El no. déficit potencial sigue. Sigue, Ese es el claro. problema del Ecuador. Y si se nos exige por encima, en lo que tiene que ver con la capacidad termoeléctrica, de 1.300 megavatios, el sistema comienza a traquetear. Esa es la realidad. Entonces, dependemos mucho del agua, porque entre el agua y la energía térmica, eso hace el 99% de la matriz energética en este momento. Aquí en Apenas Ecuador, claro. 1%. Apenas 1% es energía renovable, fotovoltaica, Pero eólica, yo tengo una pregunta, biomasa. Roberto. A ver, al menos en la costa ecuatoriana y supongo que en la sierra también, aunque como no vivo allí no lo puedo garantizar. Pero aquí si nos sobra algo es sol, pues aquí hay un solazo maldito y estamos mayo. Los soles de febrero, marzo, bueno, febrero llovió, pero los soles de marzo y abril, en los que llovió 4 días, pero hubo sol de 37, 38 grados afuera, ¿no? 33, 34 a la sombra. O sea, Ecuador podría tener un desarrollo de energía fotovoltaica. Pregunto, por qué no se ha aprovechado eso? ¿Porque es muy caro? ¿Porque no hay plata? ¿Porque solo el Estado lo puede hacer? ¿Porque los privados están malditos? Alguna explicación tiene que haber, pues, ¿no? Bueno, hay alguna serie de A problemas ver, alrededor de la pregunta que tú haces. a Por ver. ejemplo, cuando hubo el proceso público de selección con contratos de concesión de proyectos de energías renovables no convencionales en 2023, que se firmaron en las postrimerías del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pues ahí hubo varios proyectos grandes de carácter Sí me fotovoltaico. acuerdo. Por ejemplo, hubo el del Aromo con un grupo español, SolarPack, 200 megavatios. Perdón, ¿cuál Hubo aromo? tres. ¿Ah? ¿Cuál aromo? Me dices el aromo. El Aromo cerca de Manta, Rodolfo.
Pero ahí hay una refinería maravillosa que construyeron. En las escombreras de la refinería. Ya, porque tú sabes que esa refinería en las escombreras donde estaba el material, ahí lo iban a nivelar y ahí iban a colocar esta planta. Sí conoces que la refinería del Aromo es pero tan maravillosa que solo los inteligentes la pueden ver. O sea, tú y yo no la vemos una cosa ahí, un yermo. Claro, es un erial eso. Sí, pero los inteligentes la ven. Hubo un grupo francés, Neoen, muy grande, que llegó a tener 3 proyectos de 60 megavatios cada uno en la 180. Provincia de Imbabura. Y Total también otro de 60 megavatios. 240. Pero esos proyectos se han venido cayendo. ¿Por qué? Por una razón, han perdido interés, porque en los procesos públicos de selección, el precio a pagar por la energía, como producto precisamente de la competencia, fue un precio bajo. Posteriormente, cuando se aprobó la ley antiapagones 2 y se dejó abierto esto a la iniciativa privada no solicitada, a través de una regulación de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, se aprobó una resolución en donde se fijó tarifas de sustentación o de reconocimiento de amortización de la inversión que resultan más ventajosas y son más atractivas que aquellas del proceso de PPS. ¿Ya? ¿Cuál es el dilema? Que si tú quieres rescatar lo poco que va quedando de estos procesos PPS, que fueron en total 11, sumando unos 800 megavatios, tú vas a tener que reconocer un incremento de tarifas para tornarlos atractivos. Es decir, por ejemplo, en energía fotovoltaica, tú en los procesos PPS estabas en 5 centavos de dólar el kilovatio hora, en los de iniciativa privada no solicitada en base a la regulación Arcodonel está en poco más de 8 centavos el kilovatio hora. Entonces, como entenderás, si vas a venir a quedarte en el país por los próximos 20, 25 años, esos 3 centavos hacen una diferencia gigantesca. Claro. Entonces, todos estos que estuvieron abocados a los PPS, evidentemente, para continuar con los proyectos, que solamente hay uno en construcción, de esos 11, apenas hay uno en construcción. Uno de 11. Uno de 11. Qué bestia, carajo. Que es Villonaco 3, que es un proyecto eólico de 110 megavatios. Y ese es eólico, no es fotovoltaico, es eólico. Y es un proyecto que está en las cumbres, entre la ciudad de Loja y el aeropuerto de Catamayo para atender. Yo conozco, yo he entrado una sola vez en mi vida, entré en avión a Loja y juré no volver a pasar por esa experiencia tan, como te digo, tan edificante. Todo el avión iba rezando el rosario. Cuando te metes en medio, no, ya entendí. Ahí hay harto viento, pues, jefe, harto. Entonces, ahí tienes un tema, y el otro tema está relacionado a que recién en marzo pasado se resolvió también un problema en torno a un fondo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar el repago de la energía por parte de los generadores privados. Porque tú constituyes un fideicomiso, en teoría, con las distribuidoras, para que las distribuidoras no bien cogen dinero de los usuarios, ese dinero va a garantizar tu pago. Pero si por ese motivo el fideicomiso no funciona y no te pagan, el Ministerio de Economía y Finanzas es, en teoría, tu garante. Pero si por las... Está de broma, Roberto, no seas así. ¿Quieren que te cuente si por las dificultades que tiene continuamente la caja fiscal no te pueden pagar, entonces hay esto que te llaman la tercera capa. O sea que con la garantía de financiamiento del BID, que finalmente pues afianza la seguridad jurídica en torno a que los inversionistas van a recibir el pago que corresponde por la generación de inversión de ámbito privado. O sea que traducido la verdad que es un sistema medio alambicado, político, pero así funciona el Ecuador, mi querido Rodolfo. ¿Y a ti quién te ha dicho que funciona? Mal funciona, será. Pero mal funciona. Sí, o sea que disfunciona. Exacto. O sea que, a ver, hablando en el lenguaje del snack y de la Jackie de la corner del street, si no fuera por el BID
que le termina diciendo al tipo, mira, si nadie en el gobierno ecuatoriano en sus distintas capas te paga, yo te pago, alguien tendría que estar loco para venir aquí. Pues. Porque el Ministerio de Finanzas, a ver, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, no este gobierno, ni el anterior, ni el de Correa, ni el de Moreno, ni el de nadie. El Estado ecuatoriano, ¿ya?, no puede quejarse filosóficamente de que exista la extorsión y la vacuna, porque es el primer vacunador del país, te vacuna por todo. ¿Ya? Tú hablabas del Ministerio de Finanzas. El SRI supuestamente por mandato constitucional, etcétera, tiene que devolver el IVA, ¿no es cierto?, a las personas como tú y yo de la tercera edad. Bueno, una persona le llegó en marzo la resolución para que le paguen de enero a agosto del 2025. Ah, qué bien, ¿no? Pero sea el párrafo de abajo. Ofíciese al Ministerio de Economía y Finanzas para que disponga el pago. Bueno, esto fue a principios de marzo. Estamos exactamente, como dicen los periódicos, ya quedamos de acuerdo que no han mentido. Hoy es 19 de mayo. ¿Y sabe lo que me contaba esta persona? Que después de todo, si le pagan pasado mañana, él se pone feliz porque un atraso de 2 meses del Ministerio de Economía y Finanzas es una bendición de Dios. Pero eso no puede ser, pues, hermano. No puede ser, pues. Porque el SRI debería devolver, a ver, si yo le pago, ¿a quién le pago yo mis impuestos? Al SRI, ¿no es cierto? Y tú también, ¿no es cierto? Y si donde no le pagas, el SRI te cae con todo. ¿Por qué cuando el SRI tiene, por ejemplo, tú y yo nos equivocamos en la declaración de impuesto a la renta en nuestra contra? Si estuviéramos en Estados Unidos, sin necesidad de hacer nada, nos llegaría un sobre al correo, ¿no es cierto? Dear Mr. Aspiazov, enclose you find the check number 000 for $5,000. Please make your deductions right in order to avoid us extra work. Good morning. Ya. Tú no tienes que pedir nada. El IRS te lo manda. Aquí, cuando tú te equivocas en tu contra, tienes que reclamarlo, porque si no lo reclamas, sí sabes lo que es esto, ¿no? Es la mala seña con spray. Si no lo reclamas, no lo ves. Y lo reclamas y solo Dios sabe cuándo te lo devuelven. Entonces hay un tema interesante, estos 9 imbéciles, bueno, claro, si son imbéciles no pueden, los de la Corte Constitucional, porque hay una desigualdad total, pues. Porque constitucionalmente el Estado, así como está obligado a cobrar lo que tiene que cobrar a todas las personas que tienen que pagar, el Estado también está obligado a pagar lo que cobró de más a las personas que tenía que cobrarles de menos. Ah, no. Jódete. Así no se puede. ¿O me equivoco? Sí, no, pero en todo caso, volviendo al tema de la seguridad energética, el Ecuador tiene que hacer todavía una tarea. Hay este ciclo que se ha cumplido de reformas legales. Estamos a la espera del reglamento que se ha expedido. Pensamos que esto puede servir ya que finalmente estos proyectos que han estado largamente represados empiecen un poco a reactivarse. Por ejemplo, según una fuente del Viceministerio de Electricidad, el paquete este original de 800 megavatios que estaba hablando de los Mm, PPS, proceso público de selección, mm. se pueden rescatar todavía unos 375. Vamos a ver, pero hay que caminar en esa dirección de una manera u otra. El escenario es complicado, pues no solamente el país está con problemas en su sistema nacional de electricidad, sino que a nivel lo global el incremento de la demanda ha generado mucha presión, no solamente sobre los plazos de entrega, sino también sobre los costos de las unidades de Claro. generación, Lógico, pues si tú que ha me pides más, claro. aumentado alrededor de un 30%. Es decir, así como se ha extendido el plazo de entrega de los equipos, el costo de los equipos ha O aumentado. sea que ahora es más Entonces, caro y más demorado. es más demorado y más caro, esa es la realidad. Sino que a veces nosotros pensamos que Ecuador, como es el ombligo del mundo, entonces aquí se conjugan reglas del juego distintas al resto y bueno, eso en la práctica no funciona así. Es decir, estamos sometidos a realidades de carácter global en lo que tiene que ver con la evolución y el estado del sector de energía, en donde nos movemos de escenarios donde la demanda está superando la oferta,
y obviamente hay que reaccionar en función de eso para procurar que nuestro país tenga seguridad energética. Una pregunta. La energía que se produce a base de gas licuado, me imagino que tú me corriges cuando empiece a desvariar. Gas natural, Gas sí, gas natural, gas natural. natural. Como hay en Machala Power, creo que funciona con con gas Gas natural. Ya, natural funciona con el ya. gas del Golfo de Guayaquil famoso. ¿Cómo se llama ese gas, esa energía? ¿Qué es? En ¿Termoeléctrica? términos generales es gas natural, eh, metano, Pero no es y, termoeléctrica. perdón, No es termoeléctrica, ¿o sí? no, no, eso sirve para energía termoeléctrica, Ya, sí, ok, sin duda. perfecto, ya. A ver, yo estuve hace unos días Entonces, invitado sobre el tema y me pero, dice que pero en el Golfo nosotros hay no mucho tenemos, gas. nosotros no tenemos suficiente capacidad, o sea, lo que se produce en gas del Golfo de Guayaquil, en el campo Amistad, apenas sirve para abastecer una fracción del total de generación que tiene Termomachala, que es poco más de 100 megavatios en este momento. Ya. Aunque en teoría Termomachala tiene una capacidad que podría, en un momento determinado, si hay suficiente combustible y los equipos están reparados, que eso es parte de una historia larga y complicada, podría estar generando hasta 400 O megavatios. sea, 4 veces más. Sí, Ya, ahora, la pregunta. Tuve invitados hace unas 2 o 3 semanas, justo antes de que me dé la enfermedad, por lo cual no pudimos hacer la entrevista, que nuevamente me disculpo, pero con casi 40 de fiebre, no sé qué estupidez te iba a preguntar. Bueno, pero a ver, pero uno de nuestros invitados sostiene que, que el gas abunda en el Golfo y lo que pasa es que no se lo quiere sacar, no que no se lo puede, sino que no se lo quiere sacar. Y ese es un argumento que desde que se descubrió el gas en el tiempo de Otto Rosemena Gómez, que en paz descanse, con el consorcio ADA, se ha venido arrastrando casi por 60 años ya, porque Otto fue presidente en 67 y 68, y estamos en 2026, y resulta que no pasa nada. Pero sin embargo el Perú, que está ahí abajito, saca gas. O sea, ¿cuál es el problema? No hay gas, o si hay gas o no hay plata para explotarlo, o no hay o sea, condiciones. realmente hay que buscar un socio estratégico para que se ocupe de la exploración y producción del gas en la costa ecuatoriana en general, lo que llamamos el offshore. Lo que se está intentando ahora con la plataforma china sencillamente es mejorar el conocimiento geológico de la cuenca para tener una previsión más cabal sobre su real potencial y sobre esa base dar los pasos necesarios para la convocatoria a una licitación internacional. Yo entendería que ese es el camino, esa es la estrategia que se está siguiendo, porque Petroecuador no tiene ni por lejos ni la experiencia, Ni la ni la plata. capacidad tecnológica, ni de inversión en lo que tiene que ver con un potencial desarrollo de esas reservas que tendrán que quedar a cargo pues, de una empresa Sí, claro. internacional de reconocido prestigio y que tenga operaciones offshore en distintas partes del mundo para poder recuperar esa riqueza. Lo que tenemos ahora es sencillamente un tanteo, un sondeo, tener un mejor conocimiento de la cuenca geológica del Golfo de Guayaquil y eventualmente ver si hay formaciones geológicas específicas que tengan potencial de generación de gas natural, como en el caso de la formación Progreso, que recién se la está explorando para Perdón, estos fines. ¿y dónde es la formación Progreso? Disculpa la Formación ignorancia. Progreso es bastante extensiva y se toma el nombre de la población Progreso, Progreso más es ampliamente conocida por nosotros, esa, la que conocemos, la que va a a la playa. pero se refiere a una Ah, ya, ya, amplia ya, zona, ya, ¿no? ya, No una cuestión ya, tan ya, localizada ya, ya. puntualmente. Pero le da el nombre el Progreso que tú y yo Es correcto, conocemos. le da el nombre a la formación Ya, geológica, perfecto. una de las que tiene eventualmente Ya. interés en cuanto a servir de trampa para captar gas natural. A ver, eh, ¿cuántos miles o cientos de miles de barriles en total, a grosso modo, hemos dejado de sacar eh,
del Yasuní porque a la Corte Constitucional se le ocurrió activar una consulta que se planteó cuando nadie había hecho nada y no se había puesto torres ni se había explotado. ¿Cuánto de lo que producía el bloque 43, que creo que es el ITT, Sí. de lo X que producía, cuánto menos se está produciendo, más o menos? Producía alrededor de 60.000 y en este momento está produciendo 43.000. O sea, 17.000 menos. Exactamente, sí. Ya. 17.000 menos. Eso tiene que ser revisado. Por Dios. Pero quien debería reivindicar esa posición o ese derecho es Petroecuador directamente. Pero por algún motivo para este gobierno el tema se ha convertido en un tabú, nadie lo quiere tocar y hay que verlo también en la perspectiva de la realidad económica de la provincia de Orellana y de los pueblos lugareños, porque hay que considerar no solamente la explotación petrolera, sino también toda la cadena que supone pero en términos productivos, porque eso supone trabajo, hermano, en hotelería, trabajo, en transporte, especialmente por la vía fluvial, comida, igualmente prestación de servicios, como el internet. Es decir, hay una suma de factores que muchas veces cuando hacemos el análisis relacionado a lo que sucedió, no entendemos a cabalidad el impacto que tendría un eventual cierre. Hasta ahora lo que se ha venido haciendo es cerrando unos pocos pozos de, valga la redundancia, poca importancia, y de alguna manera el campo sigue produciendo, no en la forma como podría si tuviera la inversión necesaria para desarrollar no nuevas plataformas. En el bloque 43 ITT funcionan 12 plataformas que ocupan aproximadamente en total 70 hectáreas para un parque nacional que tiene 900.000 hectáreas. Sí. Esas son las proporciones. Sí. Es decir, lo que verdaderamente ocupa el funcionamiento de las facilidades petroleras es nada. Entonces, sí nos preocupa que esto siga ahí dando la vuelta y no se tome una decisión política alrededor de una reserva que está descubierta, sujeta a explotación y destacando que no hay ninguna otra parte del mundo en donde esto suceda, solamente en Ecuador, en donde estamos supuestamente abocados a cerrar una explotación petrolera para satisfacer la reivindicación de un puñado minúsculo de ambientalistas radicales. Sí. Yo usaría otra palabra en vez de radical, pero dejémoslo ahí. A ver, pero cojo tu cifra, 17.000 barriles diarios. Y vamos a coger solo estos últimos meses, desde que se armó el relajo en Hormuz, ¿a cuánto se fue nuestro petróleo? Yo creo que en este momento debe estar alrededor de $85 el barril con los descuentos. Ya netos, 85, por 17.000, ¿no es cierto? Sí, es mucho dinero. Al día. Pregunto yo, ¿al Estado ecuatoriano a Petroecuador y al Estado ecuatoriano le sobra la plata? No. No nos sobra la plata y necesitamos esa plata para pagar las importaciones de derivados caros debido a que no tenemos capacidad de refinación. Además hay un tema. Cuando se preguntó por el Chocó andino, solo se le preguntó a los habitantes de la zona. Cuando claro. se preguntó lo del Yasuní, se le preguntó a todo el Ecuador y las dos provincias que se benefician económicamente por lo que tú mencionaste, trabajo, servicios, etcétera, ahí ganó el váyanse al carajo, nosotros no queremos que cierren nada, barrió. Es correcto. Entonces aquí, ¿cómo es la película? Debe haber sido local. Lógico, pues. Y la gente no sabía ni por qué votaba. Eso fue una jugada de los ambientalistas que tenían influencia y lobby en la Corte Constitucional de entonces, que de alguna manera sigue siendo bastante parecida a la actual, en donde pues finalmente prevalecieron estos intereses, desconociendo el contenido del artículo 417 de la Constitución, que prescribe claramente que de forma excepcional la Asamblea puede autorizar este tipo de intervenciones, tal como sucedió en su momento, de manera que no entiendo realmente cómo apelan a un factor constitucional para viabilizar una consulta popular que no tiene ni pie ni cabeza. Por una muy sencilla razón, cuando
los genios que fueron a Montecristi, hicieron una constitución e inventaron la Corte Constitucional, porque antes había primero Tribunal de Garantías Constitucionales y luego Tribunal Constitucional. Luego crearon la Corte Constitucional y crearon un monstruo que no existe en ninguna democracia, porque en todas las democracias hay checks and balance. Por ejemplo, la gente me dice, no, pero es que la Corte Suprema de Estados Unidos... No, perdón, señor. En el siglo XIX, uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos fue llamado a juicio político por el Senado de los Estados Unidos. Lo ganó, pero estaba sujeto. Aquí estos 9 son Dios. Lo que ellos dicen no lo puede revisar ni impugnar nadie. Ahí está el problema. El 417 de la Constitución dice también que la convocatoria a una consulta popular en el evento que eso se decida tiene que resolverla la propia Asamblea Nacional, no la Corte Constitucional. Sí, pero ellos hacen lo que les da la gana. Es simple como eso, como que... ¿Qué quieres que te diga? Por último, a ver, ¿tú le ves salida razonablemente rápida al tema de Hormuz? O sea, la verdad que en este momento estamos empantanados, y pluralizo porque finalmente el efecto de la guerra es de carácter global. Nosotros mismos como Ecuador ya hemos visto el perjuicio que puede ocasionar con la situación que atravesamos hace pocos días por el desabastecimiento de combustibles. El tema pasa porque nadie quiere la guerra en este momento, ni Estados Unidos, los iraníes tampoco, y el resto del mundo tampoco. Entonces hay una enorme presión internacional por todos lados para tratar de que esto llegue a fin, pero evidentemente el presidente Trump quiere poder exhibir algún tipo de logro que acompase o acompañe el discurso que ha mantenido durante todas estas semanas y meses ya, en el sentido de que había borrado el mapa a los iraníes, de que había destruido todo su poder militar, y resulta que no ha sido tan así, y que está enfrancado en una guerra que no puede ganar, y tiene que, por su lado, también dar su brazo a torcer y llegar a un punto medio en el cual también satisfaga las aspiraciones de los iraníes. A mí no me gustan para nada en términos de que sé las restricciones que significa para las libertades públicas el régimen de los ayatolás, pero en verdad creo que hubiera sido mejor que el presidente Trump no nos lleve esta guerra insensata como sociedad global. El problema es que Irán estaba a punto de ya tener el uranio suficiente para un artefacto nuclear. Esta historia ya viene desde hace muchos años y los iraníes ya lograron en la administración Obama un acuerdo respecto a someterse a la ese acuerdo fue terrible si después votaron a los de la OASI. Los votaron, los expulsaron. Yo sé que eso ha tenido controles, pero finalmente, desde mi punto de vista, Trump entró en el juego de Netanyahu de apuntar a que si se mataba al ayatolá Khamenei, pues el régimen se iba a derrumbar como un castillo de naipes, y eso no sucedió. Entonces ahí la premisa en la que se basaba esta acción militar, algo parecido al secuestro del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no le funcionó. Ha habido una respuesta militar sostenida de parte de los iraníes en su defensa, y bueno, pues es el punto en que nos encontramos. Yo creo que merced a los esfuerzos diplomáticos de todos los países del mundo, no hay país en este momento que esté interesado en que esto se extienda. Pero el problema es que cuando tú tratas con fanáticos y encima fanáticos religiosos, no puedes discutir. Es imposible, imposible. Pero hay que entenderse con ellos. Hay que ellos no iniciaron la guerra. Hay que entenderse con ellos o borrarlos del mapa. Estados Unidos. Pero en fin, en todo caso, a donde quiero llevar el razonamiento es que en este momento todos estamos cruzando los dedos para que este conflicto bélico llegue a término y podamos recuperar una cierta normalidad en cuanto al precio de la energía en general, y pues tener una economía importante a nivel global, porque sabemos perfectamente bien que el costo de la energía, de los combustibles, tiene un impacto en todas las cadenas de la producción. No, claro. Es un componente como el aire, pues si sine qua non, si no hay energía, no hay civilización moderna. Entiendo yo
que a raíz de que Irán no escuchó el tema de Estados Unidos y China sobre Hormuz y sobre el aparato nuclear, se supone que Estados Unidos junto con Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia Saudita, sin Israel no podría entrar porque entonces no hay coalición de países árabes, procedería ya a atacar en serio a Irán, porque Estados Unidos había abandonado la política que inventó el nefasto presidente Truman de no ganar las guerras pero no perderlas, como Corea, ¿no? Empató. Quedaron en el mismo paralelo 38 que antes de la invasión. Después a Vietnam fue también a empatar. Después de la ofensiva Tet, el ejército del Vietnam del Norte estaba destruido, pero la población americana no quería la guerra, empatados, se fueron. Yo pensé que ya habían cambiado de teoría, pero vino Biden pues, y salió corriendo de Afganistán y le dejó miles de millones de dólares en armamento a los talibanes que están más locos, que van por ahí en locura con los ayatolás. Pues terminar la guerra era muy fácil, sino que era un problema ecológico, ¿no? Arrasaba la isla de Hark, ahí está el 91% del petróleo iraní. Se acababa la guerra. Pero ahora toman la guerra con pinzas. Cuando tiraron las 2 bombas atómicas en Hiroshima no pensaron en eso. Mi querido Roberto, como siempre un gusto verte. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Un gusto también. Cuídate. Chao. Gracias. No, por favor. A ver. A mirar, dijo el ciego. Hola, Macro. Tenemos unos minutitos. Tenemos unos minutitos. Vamos a coger el Diario Expreso. El interés del gobierno en el caso Saab. A ver, el señor Saab es un ciudadano colombiano que hacía negocios con Chávez y con Maduro, no tiene nada que ver con las personas de la familia Saab que viven en el Ecuador. Naranjas con limones, nada que ver. Ya. Este sujeto, aparte de que se beneficiaba de ingentes contratos con los gobiernos de Maduro, especialmente Maduro, Chávez no le dio tantos contratos, era el que sabía el destino también de la plata en blanco, en negro, en verde y en azul y en rojo, todas las platas. Y por eso es que la primera vez que lo detuvieron y que se lo mandaron a Estados Unidos, el ex primer ministro de España, Rodríguez Zapatero, un pillo, un inmoral o amoral, que estuvo haciendo lobbying durante años, lavándole la cara al régimen, a la dictadura de Chávez y Maduro, con el liricoide, con la gente torturada, eso es Rodríguez Zapatero, un asco de ser humano, ¿no? O sea, una meretriz del lobbying. Bueno. Entonces Biden, que realmente era un pobre hombre chocho, le acepta estas cosas a Rodríguez Zapatero y lo canjea a Saab, que ya lo tenían en Estados Unidos, por unos 10 venezolanos, presos políticos y un americano. Y la promesa de elecciones libres. Claro, le dijeron libres, pero no le dijeron limpias, porque esas fueron las elecciones en las que nunca mostraron las actas, en las que verdaderamente ganó Edmundo González Urrutia. O sea, a Biden le viene una cara de lo que es, un pobre viejo cojudo. ¿Ya? Bueno, entonces Saab llegó a Venezuela como héroe, Maduro lo abrazó, lo nombró ministro de la producción. Y estaba feliz y contento. Ese es el que tenía una novia italiana que antes de conocerlo a Saab le declaraba al fisco italiano que ganaba 1.840 euros anuales y que 2 años después de ser, supongo yo, de una amistad muy, muy, muy profunda con el señor Saab, se compró, primero alquiló un departamento en una de las zonas más exclusivas de Roma y luego se compró un departamento de casi 5 millones de euros en la vía Condotti. Para los que conocen Roma, saben que la vía Condotti es bien barata, ¿no? Bulgari está allá a 2 cuadras donde estaba esta mujer en el departamento. Y ahora está en Venezuela también. Y estaba encargada de programas alimenticios y no sé qué vainas. Bueno, cuando se llevan a Maduro, obviamente pierde el ministerio, pero seguía allí. Y Estados Unidos la presionó a Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez lo deportó sin mayor trámite. Pum, lo trepó en avión y se lo mandó a los gringos. Ya lo tienen los gringos y él está bajo las órdenes de
de Lower Manhattan, de la corte del sur de Manhattan. Lower, la traducción no es exacta, ¿no es cierto? Igual que Maduro, igual que el Pollo Carvajal. Entonces, donde SAP canta, se va a armar un macro problema a nivel mundial. Ahora vamos, ¿qué pasaría en Ecuador si SAP canta? En Ecuador, si SAP canta, van a salir corriendo, supongo yo, los sapos de Ocean 11. Ocean 11 es una película, ¿se acuerdan? De Brad Pitt, George Clooney, todas esas estrellas, bueno, que se dedicaban a robar casinos. Bueno, estos no robaban casinos, estos le robaban a quien podían. Usando el sucre, no el sucre nuestro, no, sino el sistema único de compensación, un nombre, las siglas que les encantan a estos pendejos, ¿no? Ok. ¿Qué hacían? Entre otras cosas, ¿no? Le exportaban a Venezuela alimentos, casas prefabricadas, etcétera, en contenedores, todo sellado por la aduana aquí. ¿Cómo hacía la aduana para sellar que en un contenedor iban alimentos cuando no había nada o habían piedras? Es muy simple, le daban plata. Pero últimamente, hace años, a ver, cuando yo tenía 20 años menos, y 30 años menos, y 40 años menos, la aduana salía todos los días en los periódicos por los negocios, ahora no sale nunca. ¿Ya? Y si me vienen a decir a mí que es porque ahora la aduana es perfecta y los arcángeles y los ángeles están allí, los mando al carajo. ¿Ya? Han perfeccionado el tema aduanero, el delito aduanero, de manera tal que de vez en cuando aparece, encontraron 800.000 cigarrillos chinos. Aquí vienen 800.000 millones de cigarrillos chinos. Que encontraron un alijo de licor que no había pasado por la aduana. Aquí pasa por la aduana, por arriba, por abajo, como decía Fabricio, que lo voy a invitar a Fabricio la próxima semana para disfrutar. ¿Cómo es que te roban por el ojo tuerto? Bueno, la aduana. Entonces llegaba a Venezuela el contenedor con nada, o con piedras, o con tela podrida, y la aduana venezolana certificaba que llegaba alimentos, cosas, y claro, como todo estaba, sucre, la gallada, ¿ya? Inmediatamente el Banco Central, usando porque el sucre era una medida de compensación, ordenaba el pago al Banco Central del Ecuador, que a su vez le pagaba a quienes acreditaban que eran los exportadores. Un hito nomás, de los Ocean 11 salió a la luz. Mejor dicho, salió a la luz porque se alargó, ¿no? Pero salió a la luz. El señor Zunino, el que compró el Banco Territorial, el que heredó Casa Tosi. O sea, yo cuando era chico, Casa Tosi era el único lugar que tenía una escalera eléctrica, eso era una novedad. Sí, hace un montón de años era el único lugar que tenía escalera eléctrica. Bueno, la quebró, pues. Y el banco, cada vez que la superintendencia le hacía una observación al Banco Territorial de que tenía un faltante, inmediatamente compensaba, no me acuerdo si en dólares o con el sistema Sucre, pero compensaba hasta el último centavo. Hasta que parece que alguien o no le llegó el billete, o se cabrió, o se dio cuenta, y ordenaron la liquidación del Banco Territorial, y el hombre salió disparado. Bueno, ese era uno. Ese era uno de los usaban su banco para la maniobra con el Central de Venezuela, el Central del Ecuador y el Territorial. Pero los otros 10, gente muy conocida, ¿no? Campantes como Johnny Walker. O sea, Johnny Walker es un cojudo al lado de estos 10. Alguien me puede decir, oye, pero tú qué reclamas si en última instancia al que le robaron fue al gobierno de Venezuela, no al gobierno del Ecuador. Sí, pero el contrabando se originó aquí, pues ¿cómo que? O sea que como no me robaron aquí, pero hicieron un delito, me tengo que hacer el cojudo. No, señor. Estos son delincuentes con nombre y apellido. Aquí dice expreso, habrá que ver con qué intención, cuál es el interés del gobierno tras la entrega del EXAP.
vio una oportunidad para golpear a su más importante ribera electoral, el correísmo. Lo más llamativo fue el operativo mediático en redes contra Miguel Ángel Lor. El señor Miguel Ángel Lor es el presidente de la Liga Pro. Yo al señor Lor no lo conozco. No lo he visto en mi vida. O sea, lo he visto en la televisión, pues no sale a hablar de la Liga Pro. Y cuando sale a pelearse con Egas, con el de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero de ahí yo en mi vida lo he visto, lo he saludado, no lo conozco. En otras palabras, no sé quién es. Pero si este periódico que destila oposición, iba a decir odio, pero me quedo en oposición, al gobierno de Daniel Noboa, reclama porque hay un operativo mediático en contra de alguien, yo ya me pongo nervioso. El hecho es que si el señor Sapp se inspira en Plácido Domingo, Luciano Pavarotti o José Carreras y canta, va a dar los nombres pues de todos los que estaban en la rosca del Ocean Eleven. ¿Ya? Claro, se van a alargar. Vamos a ver a dónde salen corriendo. Y ahí vamos solitos. Se van a descubrir quiénes son cuando salgan corriendo. ¿Ya? Porque aquí en el Ecuador la memoria, cuando conviene, y casi siempre conviene, es muy frágil. La gente se olvida. Yo por eso nunca dejo de hablar del malnacido de Maguat, porque nos jodió. 5 veces más pobre me hizo a mí y a todos. De 5.300 a 25.000 el dólar. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Ese es Maguat. Para que nadie me venga a mí con... Encima este individuo tiene el tupé de dar conferencias sobre gobernabilidad y fue profesor en Harvard. Ay, señor. Entonces, ¿dónde está el tema? Esto parecería que fuera un reportaje pagado por el señor Lord, pues, ¿no? Porque resulta que el diario Expreso agarra la bandera y hace suya la pelea. Dice por la forma en que Reinberg reaccionó a la noticia y por el contenido de su declaración se desprenden al menos 2 causas. Eso es para el señor Payares, ¿no? Una, que el gobierno vio en este hecho una nueva oportunidad para golpear a su más importante adversario electoral, el correísmo, ya que fue durante el gobierno de Rafael Correa, coincidencia, esas 2 palabras son mías, la coincidencia, cuando se tejió la trama del capítulo ecuatoriano del esquema de corrupción de SAP con el gobierno de Venezuela. No, señor, escriban bien, señor Payares, usted es un hombre inteligente. Ponga que fue durante el gobierno de Rafael Correa en que se adoptó el Sucre, porque sin el Sucre no había manera de robar como robaron. ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo con ese esquema se hacían transferencias millonarias por exportaciones ficticias, lo que le acabo de explicar. Porque llegó el caso que ni siquiera iban los contenedores, pero la aduana ecuatoriana decía que salían y la venezolana decía que llegaban y pagaban. ¿Ya? Casi nada, ¿no? ¿Ya? Aprovechando el sistema Sucre, que ese régimen mostró supuestamente el de Correa, montó supuestamente para comerciar con otros países de la región sin recurrir al dólar, o sea, para poder robar. En total se transfirieron 159 millones de dólares vía Sucre a cambio de exportaciones ficticias, o sea, a cambio de costo cero. Porque yo le vendo a Gerhard y a Marisela una caja con cosas, por más que me los trague con el precio de que los vendo, esas cosas me costaron plata. Pero si les saco la plata porque se golpearon la cabeza o los hipnoticé o les eché escopolamina sin darles nada, todo lo que me dan es utilidad neta. Pues, 159 millones de dólares. Bueno, restemos lo que tienen que haber dado en la aduana, ¿no? Ya. La segunda cosa que se desprende de las declaraciones de Reinberg es que con esta notificación el caso RAP se resetea, el caso SAP. ¿Y qué? ¿Es algo malo que se resetee el caso SAP?
O sea, resetear un caso de corrupción es malo. Y eso le permite al gobierno aparecer como enemigo de la impunidad, diciendo que va a buscar a los ecuatorianos que estuvieron involucrados y que de paso, en su gran mayoría eran correístas o funcionarios del gobierno de Correa, como por ejemplo Andrés Arauz o Diego Borja. Diego Borja fue expresidente del Banco Central. Lo más llamativo de todo, sin embargo, fue el operativo mediático que lanzó el gobierno en contra de Miguel Ángel Lora, el presidente de la Liga Pro, usando los cientos, paréntesis, si acaso no, cierro paréntesis, miles de cuentas. Parece que el señor Payares le ha contado las cuentas al gobierno. De redes sociales que se presentan como medios de comunicación o ciudadanos, pero que en realidad son etiquetas administradas desde la llamada, comillas, oficina oscura, cierro comillas, que no es otra cosa que la inteligencia política del gobierno. Señor Payares, oiga, déjese de soñar con Stalin y con Hitler y con la Stasi de la Alemania democrática. Miles de cuentas, organismos oscuros. Abandone esas cosas que a su edad no le hacen bien. Bueno. Lord fue abogado de la empresa Flogocons, que SAP montó en Guayaquil en el 2012 para hacer las exportaciones ficticias desde Ecuador hacia Venezuela. Y entonces aquí viene el por qué Diario Expreso aparece como Sir Lancelot defendiendo al señor Lord, a quien no conozco, y de quien no puedo dar fe de si es culpable o inocente, porque como no lo conozco, no puedo dar fe. Yo lo que estoy hablando es de lo que dice Expreso. Ese operativo mediático en contra del Lord fue particularmente violento y recordó a los que se han lanzado, entre otros, contra Diario Expreso y Guillermo Lazo, allá. Entonces lo pusieron a Lord al mismo nivel de, abro comillas, odio, supuesto, ¿no?, de contra Diario Expreso y contra Guillermo Lazo, cierro comillas. Vean, señores de Expreso. Yo no sé los nombres de los 11 de Ocean Eleven. De Sundino sí sé. A ciencia cierta. De los otros, no sé. Hay unos de los que he escuchado de fuentes normalmente bien informadas y fidedignas que eran parte, pero como no me consta, ni los voy a mencionar, peor acusar. Y hay otros que no sé quiénes son. Pero si se llamaban Ocean 11, es porque eran 11, porque 11 en inglés es 11. No es ni 12, ni 14, ni 15, ni 23, ni 12 más 1. Es 11. Si el señor Sapp abre la tropeta porque no ha de querer que le claven 50 años en Estados Unidos, vamos a ver quiénes salen corriendo y vamos a ver qué dice Expreso. Nos vemos mañana. RTP